¿Qué es más terrible que ver morir a un imperio? Ver cómo se devora a sí mismo desde dentro, célula a célula, en las alcobas doradas de sus propios palacios. El 1 de noviembre del año 1700, los médicos de la corte española se inclinaron sobre el cuerpo sin vida de Carlos II, último rey de la Casa de Austria. Lo que encontraron en su interior desafiaba la lógica y la anatomía. Un corazón del tamaño de un grano de pimienta, pulmones corroídos, intestinos gangrenosos, un único testículo negro como el carbón y la cabeza llena de agua. Su muerte no fue solo el fin de un hombre, sino el colapso de una superpotencia, el detonante de una guerra que incendiaría toda Europa. ¿La causa? No fue un veneno ni una daga, sino un asesino mucho más íntimo y paciente, la sangre que corría por sus venas. Esta es la historia de cómo la estrategia que forjó la dinastía más grande de Europa se convirtió en el arma de su propio suicidio biológico. Todo comenzó con una fórmula aparentemente brillante, un lema que prometía la dominación mundial sin derramar una sola gota de sangre propia. Bella Gerantali, tu Felix Austria, nube. Deja que otros hagan la guerra. Tú, feliz Austria, cásate. El arquitecto de esta doctrina fue el emperador Maximiliano I, un maestro del ajedrez geopolítico de finales del siglo XV. Comprendió que las espadas se oxidan y los ejércitos se agotan, pero los lazos de sangre, sellados ante el altar, pueden construir un imperio eterno. Mediante una red de matrimonios estratégicos, enlazó a sus hijos y nietos con las casas reales de España, Borgoña, Hungría y Bohemia, tejiendo una telaraña de poder que pronto envolvería medio mundo. El movimiento maestro fue la doble boda de sus nietos, Fernando y María, con los herederos del trono húngaro-bohemio, una jugada genial que anexionó vastos territorios del este a su creciente dominio. Pero cada nuevo lazo matrimonial, aunque añadía reinos al mapa, también estrechaba peligrosamente el círculo genético. Las familias reales de Europa ya eran un estanque genético bastante limitado, pero los Habsburgo estaban a punto de convertirlo en una asfixiante placa de Petri. Con cada generación, las opciones de matrimonio se reducían. La sangre real, considerada un tesoro que no debía mezclarse con la de mortales inferiores, se convertía en un veneno de acción lenta. Los primos se casaban con primas, los tíos con sobrinas. Construyeron con tanto esmero los muros alrededor de su poder que convirtieron su propio linaje en una prisión de la que no había escapatoria. Y la primera grieta en los muros de esa prisión, la primera señal alarmante de que algo iba terriblemente mal, no fue una deformidad física, sino una mente rota, la de Juana de Castilla, hija de los reyes católicos y esposa del hijo de Maximiliano, Felipe el Hermoso. Su historia es una tragedia envuelta en las sedas del poder. Descrita por los cronistas como la loca, su supuesta inestabilidad mental se convirtió en la excusa perfecta para que los hombres de su vida, su padre, su marido y más tarde su hijo, la despojaran del poder y la encerraran durante 46 largos años en un palacio en Tordesillas. ¿Estaba realmente loca o fue víctima de la ambición desmedida de quienes la rodeaban? La verdad probablemente se encuentra en un punto intermedio. Es innegable que mostraba signos de una profunda melancolía y un comportamiento errático, agravado por las constantes infidelidades de su amado esposo. Pero su encierro sirvió a un propósito político muy claro: neutralizar a la legítima heredera de Castilla. La tragedia de Juana fue el primer presagio, la primera nota discordante en la gran sinfonía del poder de los Habsburgo. Demostró que la sangre que unía reinos también podía transmitir una fragilidad devastadora. Su tormento personal se convirtió en el cimiento sobre el que su hijo, Carlos, construiría el mayor imperio de la cristiandad. Un imperio que heredaría no solo sus coronas, sino también la creciente oscuridad que se arremolinaba en su ADN. La locura de una reina fue la primera fisura en los cimientos de la dinastía, una advertencia ignorada en la embriaguez de la conquista. La pregunta que se cierne sobre su figura es la misma que perseguirá a toda su estirpe. ¿Qué es más fácil de encarcelar a un monarca o a la verdad de su propia sangre?
El legado de Juana no fue solo un reino, sino una maldición latente, una bomba de relojería genética que pasaría a su hijo, el hombre que gobernaría un imperio donde nunca se ponía el sol. ¿Qué habrías hecho tú, en los albores de una dinastía, ante la primera señal de debilidad? ¿Habrías apostado por la pureza de la sangre, arriesgándote a la decadencia, o habrías introducido sangre nueva, arriesgándote a perder el control? Dinos si crees que la prioridad era el poder o la salud, y escribe tu razonamiento en los comentarios. Y así, sobre los hombros del joven Carlos de Gante, hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, recayó el peso de un legado colosal y una herencia biológica ya comprometida. Coronado como Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y Carlos I, rey de España, se convirtió en el monarca más poderoso de la tierra. Su imperio se extendía desde Viena hasta Lima, desde los campos de Flandes hasta las Islas de las Especias en el Pacífico. Era un imperio en el que, literalmente, nunca se ponía el sol. Pero el hombre que gobernaba este vasto dominio era un prisionero dentro de su propio cuerpo. La característica más distintiva de Carlos, inmortalizada en los retratos de Tiziano, era su mandíbula. La famosa mandíbula de los Habsburgo, o prognatismo mandibular, era tan pronunciada que su boca no podía cerrarse por completo. Sus dientes inferiores y superiores no encajaban, lo que convertía cada comida en un tormento y su habla en un murmullo difícil de entender. Lejos de ser un simple defecto estético, esta deformidad era la firma visible de la endogamia de sus antepasados, un marcador genético que se convertiría en el emblema de su familia. Era el precio físico del dominio mundial. La vida de Carlos fue una guerra perpetua. Luchó contra Francisco I de Francia por la hegemonía en Italia. Se enfrentó a la reforma protestante de Martín Lutero, que desgarraba la unidad religiosa de su imperio alemán. Contuvo la marea del imperio otomano de Solimán el Magnífico, que amenazaba las puertas de Viena. Su existencia fue una agotadora sucesión de batallas, asedios y maniobras diplomáticas, un esfuerzo sobrehumano por mantener unidas las piezas de su gigantesco y heterogéneo dominio. Pero mientras sus ejércitos luchaban en el exterior, una guerra más silenciosa y personal se libraba en su interior. Su mandíbula deformada le provocaba una indigestión crónica y dolorosa. Padecía de gota, una enfermedad que inflamaba sus articulaciones hasta el punto de impedirle caminar o incluso sostener una pluma. Sufría de hemorroides sangrantes y fiebres recurrentes. El emperador del mundo era un hombre enfermo, constantemente atormentado por su propia carne. ¿Se puede gobernar el mundo cuando ni siquiera puedes gobernar tu propio cuerpo? Cada decisión política, cada estrategia militar, estaba inevitablemente teñida por el velo de su sufrimiento físico. Su tenacidad y su profunda fe católica lo impulsaron durante décadas, pero el coste fue inmenso. El agotamiento físico se convirtió en un profundo cansancio del alma. En 1556, en un acto sin precedentes que conmocionó a Europa, Carlos V abdicó, renunció a todas sus coronas, a todo su poder, y se retiró al monasterio de Yuste, en España. No fue la jubilación de un estadista, sino la huida de un hombre exhausto. Escapaba del peso insoportable de un imperio ingobernable y de un cuerpo que se había convertido en su propia celda de tortura. Quería morir en paz, lejos del estruendo de la política y la guerra, buscando la salvación para su alma. Antes de su retiro, tomó una decisión que tendría consecuencias trascendentales. Dividió su vasto imperio. A su hermano menor, Fernando, le legó las tierras austriacas y el título de emperador del Sacro Imperio. A su único hijo legítimo, Felipe, le entregó el imperio español, con sus vastas posesiones en América, los Países Bajos y Italia. Al dividir la herencia, Carlos creyó que aseguraba el futuro de la dinastía, haciendo que cada rama fuera más manejable. Pero, sin saberlo, lo que realmente hizo fue dividir la maldición. Creó dos laboratorios genéticos separados donde el veneno de la consanguinidad podría concentrarse y actuar con una virulencia aún mayor. La rama austríaca
continuaría su propio camino de matrimonios internos, pero fue la rama española, ahora aislada y orgullosa en su península, la que se adentraría en un callejón sin salida genético. La abdicación de Carlos no fue el final de la historia, sino el comienzo de dos tragedias paralelas. Al dividir el mundo, también sentenció a su propia estirpe a una lenta e inexorable desintegración. El sol nunca se ponía en su imperio, pero una oscuridad biológica comenzaba a cernerse sobre la casa de Habsburgo. El sombrío y monumental palacio de El Escorial, erigido en las estribaciones de la Sierra de Guadarrama, se convirtió en el corazón de piedra del aislado imperio español, y su señor, Felipe II, hijo de Carlos V, fue la araña negra que tejió su red de poder desde el centro de esta fortaleza de granito. A diferencia de su padre, un emperador viajero, Felipe fue un monarca sedentario, un burócrata incansable que intentó gobernar el mundo desde su escritorio. Era un hombre de una religiosidad ascética y una desconfianza patológica. Su palacio no era tanto una residencia real como un complejo monástico, una biblioteca, un panteón y un centro administrativo, el símbolo perfecto de su reinado, austero, devoto y opresivo. Si su padre había propagado la maldición, Felipe la cultivaría con un fervor casi religioso. Su política matrimonial fue un ejercicio de endogamia extrema, un intento desesperado por mantener la sangre de los Habsburgo pura y el poder concentrado en un círculo cada vez más reducido. Su primera esposa fue su prima hermana, María Manuela de Portugal. Su cuarta y última esposa, Ana de Austria, era hija de su propia hermana. Se casó con su sobrina para asegurar la sucesión. Era una estrategia que, desde un punto de vista dinástico, parecía lógica, pero desde una perspectiva biológica, era un suicidio. La prueba más espeluznante de esta catástrofe genética fue el destino de su primogénito, el infante Don Carlos, nacido de la unión de tío y sobrina. Desde su nacimiento, Carlos fue una criatura frágil y atormentada. Tenía una pierna más corta que la otra, hombros desiguales y una joroba incipiente. Pero sus deformidades físicas eran eclipsadas por su inestabilidad mental. Era propenso a ataques de furia incontrolable, seguidos de períodos de profunda melancolía. Se deleitaba asando animales vivos y en una ocasión obligó a un zapatero a comerse unos zapatos que no le habían gustado. Su comportamiento era una fuente constante de vergüenza y preocupación para su padre, el rey. La relación entre Felipe y Carlos se convirtió en una guerra fría, librada en los silenciosos pasillos de El Escorial. El príncipe heredero, sintiéndose marginado y despreciado, comenzó a conspirar contra su padre. Buscó contactos con los rebeldes de los Países Bajos, el mayor quebradero de cabeza del imperio. La tragedia llegó a su clímax en 1568. Felipe, convencido de que su hijo era un traidor y una amenaza para el Estado, ordenó su arresto. Don Carlos fue encerrado en sus aposentos, aislado del mundo. 6 meses después, murió en circunstancias misteriosas. La versión oficial habló de su mala salud, pero los rumores de envenenamiento o asesinato por orden del rey se extendieron por toda Europa, creando una leyenda negra que perseguiría a Felipe el resto de su vida. El Escorial no era solo un palacio, se había convertido en un mausoleo para un linaje condenado. El destino de Don Carlos fue un microcosmos del destino de los Habsburgo españoles, una mente brillante atrapada en un cuerpo defectuoso, una gran promesa ahogada por la herencia envenenada de sus antepasados. ¿Qué es peor, perder la corona por la espada del enemigo o por el veneno en tu propia sangre? Mientras Felipe se obsesionaba con la pureza religiosa y la pureza de sangre, su imperio comenzaba a resquebrajarse. Las interminables y sangrientas guerras en los Países Bajos desangraban el tesoro español. Su terquedad e inflexibilidad, quizás exacerbadas por la misma rigidez mental que caracterizaría a sus descendientes, le impidieron encontrar una solución pacífica. La culminación de sus fracasos fue la desastrosa expedición de la Armada Invencible en 1588, un intento fallido de invadir Inglaterra que marcó el principio del fin de la supremacía naval española.
Felipe II dejó a su sucesor un imperio inmenso en apariencia, pero internamente corroído por la deuda, la guerra y una crisis biológica que se aceleraba de forma imparable. La araña negra había tejido una red tan intrincada que acabó atrapándose a sí misma. El callejón sin salida genético de la rama española se había hecho más estrecho, y el final del camino se vislumbraba, oscuro y aterrador. La muerte de Felipe II dio paso a una era de lenta y majestuosa decadencia. El imperio español del siglo XVII era como un viejo galeón sobrecargado de oro, cuyas maderas, carcomidas por la carcoma, crujían amenazadoramente a cada embate del oleaje de la historia. El timón pasó a manos de gobernantes mediocres, hombres pálidos y lánguidos que no heredaron ni la astucia de Maximiliano ni la tenacidad de Carlos V. Felipe III, apodado el Piadoso, fue un rey de una debilidad casi patológica, más interesado en los oficios religiosos y las fiestas de la corte que en los asuntos de Estado. Delegó el gobierno por completo en su valido, el duque de Lerma, inaugurando una tradición que debilitaría aún más la autoridad de la corona. Su reinado fue una época de paz aparente, la llamada Pax Hispánica, pero era la paz de la extenuación, no la de la fortaleza. Su hijo, Felipe IV, fue un hombre de mayor energía e inteligencia, un genuino mecenas de las artes, pero se encontró al frente de un Estado al borde de la bancarrota, envuelto en la ruinosa guerra de los 30 años. Al igual que su padre, confió el poder a un valido, el conde duque de Olivares, cuyas ambiciosas reformas para centralizar el poder provocaron rebeliones en Cataluña y Portugal, acelerando la desintegración del imperio. Y sin embargo, mientras el poder político de España se desvanecía, su cultura vivía un florecimiento sin igual, su siglo de oro. Y fue en este escenario de contraste, entre el oropel de la corte y la podredumbre del Estado, donde un genio de la pintura se convirtió, sin pretenderlo, en el cronista imparcial del drama genético de los Habsburgo. Diego Velázquez, el pintor de cámara de Felipe IV, no solo retrató a la familia real, documentó con una honestidad brutal y una perspicacia psicológica asombrosa la progresiva degeneración de una estirpe. Sus lienzos son más elocuentes que cualquier crónica médica. El rostro de Felipe IV, con su mandíbula prominente y su mirada melancólica, domina su obra. A través de sus pinceles vemos al rey envejecer, el peso del imperio grabando surcos de preocupación en su frente, la herencia de los Habsburgo acentuándose con cada año que pasa. Velázquez pintó la tragedia de un hombre consciente de la decadencia que lo rodeaba, pero impotente para detenerla. Los artistas de la corte no mienten, simplemente eligen qué verdad mostrar. Velázquez eligió la verdad biológica. Sus retratos de los infantes e infantas son un catálogo de los rasgos de la endogamia, los rostros pálidos, los labios carnosos, los ojos saltones y, por supuesto, la inevitable mandíbula. Miremos el famoso cuadro de Las Meninas. En el centro, la infanta Margarita, con su mirada seria y sus rasgos ya inequívocamente Habsburgo. Alrededor, un mundo de apariencias, de enanos y servidores, un teatro del poder que Velázquez deconstruye con su pincel. Él no solo pinta a la realeza, pinta la fragilidad que se esconde tras la pompa. La mayor tragedia personal de Felipe IV fue la sucesión. Su único hijo varón y heredero, el príncipe Baltasar Carlos, un joven inteligente y prometedor inmortalizado por Velázquez en majestuosos retratos ecuestres, murió de viruela a los 16 años. La muerte del príncipe sumió al rey y al reino en la desesperación. De nuevo, la dinastía se enfrentaba a la extinción. La búsqueda de una nueva esposa y un nuevo heredero se convirtió en una obsesión de Estado, y la solución, una vez más, fue recurrir al círculo familiar. En un acto de desesperación dinástica, Felipe IV, ya un hombre maduro, se casó con su propia sobrina, Mariana de Austria, que apenas era una adolescente. Esta unión, entre un tío de 44 años y una sobrina de 14, fue el último y fatal clavo en el ataúd genético de los Habsburgo españoles. De este matrimonio nacerían varios hijos, la mayoría de los cuales murieron en la infancia.
Solo 2 sobrevivieron: la infanta Margarita, la protagonista de Las Meninas, y el que sería el último y más desgraciado de su estirpe, Carlos II. ¿Qué preferirías dejar como legado? ¿Un imperio en ruinas o una obra de arte inmortal que narre esa ruina? Comparte tu elección entre la verdad del arte o la belleza de la ilusión en los comentarios. Mientras la rama española de los Habsburgos se deslizaba lentamente hacia su crepúsculo biológico, sus primos austriacos seguían siendo una fuerza formidable en el tablero de ajedrez europeo. Asentados en Viena y Praga, controlaban el Sacro Imperio Romano Germánico, un mosaico de territorios en el corazón del continente. No sufrían el mismo grado de aislamiento genético que sus parientes de Madrid, pero la costumbre de casarse con primas bávaras, italianas y, por supuesto, españolas, mantenía el acervo genético peligrosamente estancado. A principios del siglo XVII fue esta rama de la familia, con su fervor católico y su intransigencia política, la que arrojó a Europa a la hoguera de la Guerra de los 30 años. El conflicto estalló en 1618 en Bohemia, cuando los nobles protestantes se rebelaron contra la autoridad del futuro emperador, Fernando II. Lo que comenzó como una revuelta local se transformó rápidamente en la contienda más devastadora que el continente había conocido hasta entonces, una masacre paneuropea que duraría 3 décadas y aniquilaría a casi 1/3 de la población de Alemania. Fernando II, educado por los jesuitas, era un hombre de una piedad inquebrantable y una convicción absoluta en su misión divina de erradicar la herejía protestante de sus dominios. Para él, cualquier compromiso era una traición a Dios. Su terquedad y su fervor religioso, cualidades quizás amplificadas por esa inflexibilidad de pensamiento tan característica de los Habsburgo, impidieron cualquier solución negociada en las primeras fases del conflicto. La guerra, por tanto, no fue solo un choque de religiones o de ambiciones políticas entre las potencias europeas. Fue también el reflejo de la mentalidad de una dinastía obsesionada con la pureza de fe y pureza de sangre, incapaz de adaptarse a un mundo cambiante. La locura de la guerra se convirtió en un espejo de la locura latente en la sangre de sus instigadores. El hijo de Fernando, que reinaría como Fernando III, continuó la lucha, aunque con un talante más pragmático. Él también se casó con una de sus primas españolas, la infanta María Ana, hermana de Felipe IV. Este matrimonio, que pretendía reforzar la alianza entre las 2 ramas de la familia, no hizo más que volver a entrelazar los hilos de un tapiz genético ya desgastado. Los hijos de esta unión exhibirían una vez más la inconfundible mandíbula de los Habsburgo. En este teatro de la crueldad surgió una de las figuras más fascinantes y ambiguas de la época, Albrecht von Wallenstein. Un noble bohemio de talento militar prodigioso, organizó un ejército formidable al servicio del emperador Fernando II. Sus victorias salvaron a la causa de los Habsburgo del colapso en varias ocasiones. Wallenstein era un genio estratégico, pero también un hombre de una ambición desmedida y una lealtad dudosa. Su inmenso poder y su creciente independencia despertaron la desconfianza y la envidia en la corte de Viena. Los emperadores mediocres a menudo se sienten amenazados por el genio que les sirve. En 1634, convencido de que Wallenstein negociaba a sus espaldas con el enemigo, el emperador Fernando II lo declaró traidor y firmó una orden secreta para su captura, vivo o muerto. Un grupo de oficiales irlandeses y escoceses, al servicio del emperador, asesinaron a Wallenstein en su dormitorio, en la ciudad de Eger. Su muerte fue un acto de brutalidad política que demostró hasta qué punto la paranoia y la rigidez de los Habsburgo podían llevarlos a destruir incluso a aquellos que eran indispensables para su supervivencia. La Guerra de los 30 años fue una catástrofe continental, un descenso a la barbarie alimentado por el fanatismo religioso y la ambición dinástica. Para los Habsburgo austriacos fue una victoria pírrica que los dejó exhaustos y con su autoridad en Alemania gravemente mermada. Para Europa fue una lección sangrienta sobre los peligros de la intransigencia. Para la historia de nuestra maldición,
fue la prueba de que el veneno genético no solo deformaba los cuerpos, sino que también podía envenenar las mentes, nublando el juicio de los reyes y empujando a todo un continente al abismo. El nacimiento de Carlos II, en 1661, no fue motivo de celebración en la corte de Madrid, sino de un pavor silencioso. El niño, fruto de la unión entre el anciano rey Felipe IV y su joven sobrina Mariana de Austria, era la culminación de casi 2 siglos de endogamia sistemática. Su árbol genealógico no era un árbol, sino una enredadera, un laberinto de lazos incestuosos. Los científicos modernos han calculado su coeficiente de consanguinidad en 0,254, una cifra asombrosa. Para ponerlo en perspectiva, el coeficiente de un niño nacido de la unión entre un padre y su hija, o entre un hermano y una hermana, sería de 0,250. Carlos II era, genéticamente, el hijo de un incesto de primer grado. Era una catástrofe biológica hecha carne. Desde sus primeros días, su vida fue un calvario. Era un niño raquítico y enfermizo que no aprendió a hablar con claridad hasta los 8 años, ni a caminar hasta casi los 10. Su cuerpo era un compendio de las taras de su linaje. Sufría la mandíbula de los Habsburgo en su forma más extrema, lo que le impedía masticar adecuadamente y le provocaba una salivación constante. Era propenso a fiebres, diarreas, erupciones cutáneas y ataques epilépticos. Su sistema inmunológico era tan débil que cualquier resfriado común amenazaba con matarlo. Su cuerpo se convirtió en el campo de batalla de los médicos más reputados de Europa y de un ejército de charlatanes, curanderos y clérigos. La ciencia médica de la época, una mezcla de antiguas teorías humorales y superstición, era completamente impotente para comprender su condición. Nadie hablaba de genes recesivos ni de herencia. Para la mentalidad del siglo XVII, la explicación solo podía ser sobrenatural. El rey no estaba enfermo, estaba hechizado. Sus demonios, creían, no estaban en su ADN, sino que eran obra de la brujería. Así comenzó una grotesca batalla por el cuerpo del rey. Se le sometió a dietas absurdas y sangrías debilitantes. Le administraron pócimas que contenían desde polvo de cuerno de unicornio hasta fragmentos de piedras preciosas. Alquimistas fueron contratados para destilar elixires que purificaran su sangre, pero los tratamientos más aterradores fueron los espirituales. Exorcistas de renombre fueron convocados a la corte para expulsar a los demonios que supuestamente poseían al monarca. Carlos fue sometido a interminables rituales, obligado a tocar reliquias sagradas, a beber agua bendita y a escuchar letanías durante horas. Los exorcistas llegaron a interrogar a los supuestos demonios a través de la boca del rey, quienes, según los clérigos, confesaron que el hechizo había sido lanzado a través de una taza de chocolate envenenado. La ironía era monstruosa. Mientras la corte buscaba brujas y demonios, la verdadera maldición estaba a la vista de todos. En los retratos de familia que colgaban de las paredes del palacio, en la propia sangre azul que tanto se enorgullecían de preservar. La principal preocupación del reino era, por supuesto, la sucesión. La supervivencia de la dinastía dependía de que Carlos produjera un heredero. Se casó 2 veces. Su primera esposa, la encantadora María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV de Francia, murió joven y sin hijos, sumida en la melancolía de la opresiva corte española. Su segunda esposa, Mariana de Neoburgo, una robusta princesa alemana, tampoco pudo concebir. Los rituales para fomentar la fertilidad se volvieron cada vez más desesperados y humillantes, pero todo fue en vano. Carlos era, con toda probabilidad, estéril. Se convirtió en una reliquia viviente, un rey simbólico que reinaba pero no gobernaba, el triste emblema de la agonía de un gran imperio. Su vida fue una lenta crucifixión, un espectáculo de horror gótico representado en los salones dorados del Alcázar de Madrid. La batalla por su cuerpo fue la batalla final y perdida de los Habsburgo españoles, una lucha librada con las armas equivocadas contra un enemigo invisible e invencible que ellos mismos habían creado.
A medida que Carlos II, el hechizado, se arrastraba por la vida, España se paralizaba con él. El imperio, que un día había hecho temblar al mundo, era ahora un coloso con pies de barro, un gigante enfermo cuya inminente caída era observada con avidez por los buitres de Europa. La economía estaba en ruinas, la administración era un caos de corrupción e ineficacia, y el ejército y la armada, que una vez fueron el terror de sus enemigos, eran ahora una sombra de su antiguo poder. El rey era una figura trágica, incapaz de tomar decisiones coherentes. El gobierno real recaía en manos de su autoritaria madre, la reina regente Mariana de Austria, y de las sucesivas camarillas de aristócratas que luchaban por el poder como lobos por un trozo de carroña. La corte de Madrid se transformó en un nido de víboras, un hervidero de intrigas, espionaje y conspiraciones, y en el centro de esta telaraña, las potencias extranjeras movían sus hilos, anticipando el momento en que el frágil cuerpo del rey finalmente cediera. Los dos principales contendientes por la herencia española eran el rey Luis XIV de Francia, el rey Sol y el emperador del Sacro Imperio, Leopoldo I de Austria. Ambos tenían sólidos derechos dinásticos al trono español. Luis estaba casado con la hermana mayor de Carlos, María Teresa. Leopoldo, un Habsburgo de la rama austriaca, era primo de Carlos y estaba casado con su hermana menor, Margarita. Ambos monarcas, parientes del rey moribundo, no esperaron a su muerte para empezar a repartirse el botín. Con un cinismo escalofriante, firmaron tratados secretos de partición del Imperio español, dividiendo sus territorios como si fueran simples propiedades en un mapa. Los espías pululaban por Madrid. El embajador francés y el embajador imperial sobornaban a los grandes de España, a los ministros y a los confesores del rey, intentando ganar influencia y asegurarse de que el testamento final de Carlos favoreciera a su candidato. Se formaron dos facciones irreconciliables en la corte, el partido pro-francés y el partido pro-austriaco. Libraron una guerra sorda y despiadada por el control de la voluntad del rey. Carlos, en sus escasos momentos de lucidez, se daba cuenta de este juego monstruoso. No era un jugador en la partida, sino el premio. Su cuerpo moribundo era el campo de batalla donde se decidía el futuro equilibrio de poder en Europa. Se cuenta que, en un arrebato de desesperación, ordenó abrir las tumbas de sus antepasados en el panteón de El Escorial, buscando consuelo, o quizás una respuesta en los rostros de sus muertos. La visión de los cuerpos en descomposición, especialmente el de su primera esposa, solo sirvió para hundirlo aún más en la locura y la desesperación. Los últimos años de su vida fueron una agonía prolongada. Su salud se deterioró de forma espantosa. Apenas podía mantenerse en pie y sufría alucinaciones. La lucha por su testamento se intensificó. Su segunda esposa, Mariana de Neoburgo, apoyaba descaradamente la causa austriaca, mientras que una facción poderosa de la nobleza, liderada por el cardenal Portocarrero, argumentaba que solo una alianza con la poderosa Francia podría salvar a España de ser desmembrada. En su lecho de muerte, débil y presionado por todos lados, Carlos II firmó su último testamento. Para sorpresa de muchos y horror de los austriacos, legó la totalidad de su imperio indiviso a Felipe de Anjou, el segundo nieto de su archienemigo, Luis XIV. Era una decisión desesperada para mantener la integridad del imperio, pero también fue la chispa que encendería el polvorín europeo. La tragedia personal de un hombre, producto de generaciones de soberbia dinástica, se había convertido finalmente en el detonante de una crisis internacional de proporciones catastróficas. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de los consejeros de Carlos? ¿Intentarías salvar la integridad del imperio a cualquier precio o te mantendrías fiel a los lazos de sangre de la dinastía? Cuéntanos si tu elección sería una nueva alianza o una traición a tu estirpe en los comentarios. El 1 de noviembre del año 1700, Carlos II exhaló su último aliento. Tenía solo 38 años, pero su cuerpo parecía el de un anciano. Con su muerte, se extinguía la línea masculina de los Habsburgo españoles, que había gobernado durante casi 2 siglos.
La noticia de su testamento cayó como una bomba sobre las cortes de Europa. Que todo el Imperio español, con sus territorios en Italia, los Países Bajos y el vasto Nuevo Mundo, pasara a manos de un príncipe Borbón, nieto de Luis XIV, era algo que las otras potencias no podían tolerar. Rompía por completo el equilibrio de poder. Una superpotencia franco-española dominaría el continente y el mundo. El embajador de Francia en Madrid resumió la situación con una frase célebre: «Ya no hay Pirineos». Para el emperador Leopoldo en Viena, que había luchado toda su vida por asegurar la herencia para su propio hijo, el archiduque Carlos, la noticia fue una traición inaceptable. Inglaterra y las Provincias Unidas de los Países Bajos, las grandes potencias marítimas y protestantes, vieron la unión de Francia y España como una amenaza mortal para su comercio y su seguridad. La guerra era inevitable. En 1701, Europa estalló en llamas. Comenzó la Guerra de Sucesión Española, un conflicto global que duraría más de una década y en el que se verían envueltas todas las grandes potencias de la época. Por un lado, la Gran Alianza, formada por el Sacro Imperio Romano Germánico, Inglaterra, Holanda, Portugal y Saboya. Por otro, Francia y la España borbónica. No era una guerra por un imperio vivo y pujante, sino, como dijo un cínico observador, una guerra por el cementerio español. Se luchaba por los ricos despojos de una dinastía que se había suicidado biológicamente. Los campos de batalla se extendieron por toda Europa, desde el Danubio hasta la península ibérica, desde los Países Bajos hasta Italia. Fue una época de grandes comandantes y batallas sangrientas. El duque de Marlborough, un genio militar inglés, y el príncipe Eugenio de Saboya, al servicio de Austria, formaron una de las alianzas militares más exitosas de la historia. Juntos, infligieron derrotas devastadoras a los ejércitos de Luis XIV en batallas que han pasado a la historia. Blenheim en 1704, Ramillies en 1706, Malplaquet en 1709. Cada una de estas batallas fue una carnicería con decenas de miles de muertos y heridos. La propia España, el premio de la contienda, se convirtió en el escenario de una cruel guerra civil. Las regiones de la antigua corona de Aragón, Cataluña, Valencia y Aragón, se rebelaron contra el nuevo rey Borbón, Felipe V, y apoyaron la causa del archiduque Carlos de Austria. La guerra en la península fue brutal, una lucha de asedios, guerrillas y represalias salvajes que dejó el país aún más exhausto de lo que ya estaba. La dinastía que se había construido sobre el lema «Feliz Austria, cásate», que había hecho del matrimonio su principal herramienta de expansión, encontraba ahora su sangriento epílogo en los campos de batalla de una guerra de sucesión. La sangre que tan celosamente habían intentado preservar pura se derramaba a raudales por todo el continente. La guerra terminó finalmente con los tratados de Utrecht en 1713. Felipe V fue reconocido como rey de España, pero a un precio terrible. España perdió todas sus posesiones europeas. Los Países Bajos españoles y sus territorios en Italia pasaron a Austria, Gibraltar y Menorca a Gran Bretaña. El gran imperio de Carlos V quedó desmembrado. El viejo mundo de los Habsburgo había muerto, y sobre sus ruinas nacía un nuevo orden europeo basado en el principio del equilibrio de poder. La extinción biológica de una sola familia había redibujado el mapa político del mundo. Mientras la rama española de la Casa de Austria se consumía en la pira funeraria de la Guerra de Sucesión, la rama austriaca se enfrentaba a su propio fantasma dinástico. El emperador Carlos VI, el mismo archiduque Carlos que había luchado por el trono de España, se encontró con el mismo problema que había condenado a sus primos, la falta de un heredero varón. Tras años de matrimonio, solo tenía 2 hijas. El espectro de la extinción volvía a planear sobre la dinastía. Determinado a no repetir la catástrofe española, Carlos VI dedicó la mayor parte de su reinado a una sola obsesión diplomática, la pragmática sanción de 1713. Este decreto establecía la indivisibilidad de los territorios de los Habsburgo y, lo más importante, reconocía el derecho de su hija mayor, María Teresa, a heredar el trono.
Pasó décadas viajando, negociando y sobornando a las potencias europeas para que reconocieran este documento. La mayoría lo hizo, pero las promesas hechas a un emperador vivo rara vez sobreviven a su muerte. Cuando Carlos VI murió, en 1740, el rey Federico II de Prusia, ignorando sus compromisos, invadió la rica provincia de Silesia. Su acción fue la señal para que otros depredadores se lanzaran sobre la herencia. Francia, Baviera y Sajonia se unieron a Prusia, desencadenando la Guerra de Sucesión Austriaca. Parecía que el legado de los Habsburgo austriacos iba a ser desmembrado, igual que el español, pero se encontraron con una adversaria inesperada. María Teresa, una joven de 23 años, demostró ser una de las gobernantes más formidables de la historia. Con una determinación de hierro y un carisma extraordinario, reunió a sus súbditos, consiguió el apoyo de Hungría y con la ayuda de Gran Bretaña, luchó tenazmente por su herencia. Aunque perdió Silesia para siempre, salvó el resto de su imperio y consolidó su poder. María Teresa, quizás intuitivamente, comprendió el peligro mortal de la endogamia que había destruido a sus parientes. Su matrimonio fue una ruptura consciente con el pasado. Se casó por amor con Francisco Esteban de Lorena, un príncipe de una casa real menor pero de sangre nueva. Juntos inauguraron una nueva dinastía, la Casa de Habsburgo-Lorena. Su unión fue extraordinariamente fértil. Tuvieron 16 hijos, un torrente de sangre fresca para revitalizar el linaje. Parecía que la maldición había sido superada. Pero, ¿se puede escapar tan fácilmente de un legado tan pesado? Los fantasmas del pasado continuaron persiguiendo a las nuevas generaciones. Muchos de los hijos de María Teresa, aunque numerosos, no estuvieron exentos de problemas, y una de ellas, la archiduquesa María Antonia, se convertiría en un símbolo trágico de la colisión entre el viejo mundo de los Habsburgo y la nueva era de las revoluciones. Enviada a Francia para casarse con el futuro Luis XVI y sellar una alianza, María Antonieta, con su frivolidad y su incapacidad para comprender las fuerzas que agitaban el país, acabó convirtiéndose en una de las víctimas más famosas de la guillotina durante la Revolución Francesa. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, el legado de los Habsburgo españoles pervivía en el Nuevo Mundo. No era un legado genético, sino estructural. El sistema que habían implantado, un feudalismo tardío basado en grandes latifundios, una aristocracia terrateniente y una masa de población indígena y mestiza explotada, creó unas desigualdades sociales y económicas tan profundas que sobrevivieron al propio imperio. Las venas abiertas de América Latina, como las describiría más tarde un escritor, seguían sangrando la herencia de una conquista y una colonización forjadas bajo el águila bicéfala de los Habsburgo. La dinastía intentó adaptarse, renovarse y sobrevivir, pero su sombra era larga y su pasado, una deuda que las generaciones futuras seguirían pagando, ya fuera en los campos de batalla de Europa o en las minas de plata de Potosí. A principios del siglo XX, la Casa de Habsburgo-Lorena todavía reinaba. Su dominio, el Imperio Austrohúngaro, era una vasta y anacrónica entidad multiétnica que se extendía por el centro y el este de Europa. Pero, al igual que la España del siglo XVII, era un coloso con pies de barro, un mosaico de nacionalidades, alemanes, húngaros, checos, polacos, eslovacos, croatas, serbios, que se desgarraba por las tensiones del nacionalismo emergente. El anciano emperador Francisco José I, que había ascendido al trono en el año revolucionario de 1848, parecía un fantasma de otra época. Su largo reinado estuvo marcado por una serie de tragedias personales que muchos vieron como un eco del antiguo destino familiar. Su hermano Maximiliano, instalado como emperador en México por los franceses, fue fusilado por los republicanos. Su único hijo y heredero, el príncipe Rodolfo, se suicidó junto a su joven amante en el pabellón de caza de Mayerling en 1889, en un misterioso episodio que conmocionó al mundo. Su esposa, la emperatriz Isabel, la legendaria Sisi, fue asesinada por un anarquista italiano. El destino parecía ensañarse con la familia,
asestando golpes que resonaban con la oscuridad de su pasado. El golpe final, la chispa que incendiaría el mundo, también tendría como protagonista a un Habsburgo. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, sobrino del emperador y heredero al trono, fue asesinado junto a su esposa en las calles de Sarajevo por un nacionalista serbio. El asesinato, en sí mismo un acto de terrorismo político, fue el pretexto que la inflexible y militarista corte de Viena utilizó para declarar la guerra a Serbia. Las alianzas se activaron como un mecanismo de relojería infernal y, en cuestión de semanas, toda Europa estaba en guerra. La Primera Guerra Mundial, la catástrofe final del viejo orden europeo, fue en gran medida el resultado de la incapacidad del sistema de los Habsburgo para adaptarse a la modernidad. Su terquedad, su autoritarismo y su desprecio por las aspiraciones nacionales de sus pueblos crearon un polvorín que solo necesitaba una chispa para estallar. 4 años de matanzas sin precedentes en las trincheras después, los grandes imperios dinásticos de Europa se derrumbaron. En noviembre de 1918, el último emperador, Carlos I, bisnieto de Francisco José, abdicó. Se ponía fin a más de 600 años de gobierno ininterrumpido de la Casa de Habsburgo. El imperio, nacido de los matrimonios, moría definitivamente en la guerra. Durante siglos, la historia de su ascenso y caída se contó en términos de política, religión y destino. La maldición era una metáfora, un castigo divino, una obra de la brujería. Pero en el siglo XXI, la ciencia emitió su veredicto final y definitivo. Investigadores españoles, utilizando modelos informáticos y análisis genéticos de los restos óseos, reconstruyeron el árbol genealógico de los Habsburgo españoles y calcularon el impacto de generaciones de endogamia. Sus conclusiones fueron escalofriantes. Confirmaron que el coeficiente de consanguinidad de Carlos II era el más alto jamás registrado en un individuo humano. Demostraron que la altísima tasa de mortalidad infantil y la plétora de enfermedades que asolaron a la familia eran una consecuencia directa de la acumulación de genes recesivos deletéreos. La famosa mandíbula, la infertilidad, la debilidad física y mental, todo tenía una explicación biológica. No fue una maldición mística, no fue un hechizo, fue un suicidio genético lento, agónico, pero absolutamente lógico, cometido en nombre de la conservación del poder. La lección de los Habsburgo es una advertencia terrible y atemporal. En su soberbia, creyeron que podían doblegar las leyes de la naturaleza a su voluntad política, pero la biología siempre tiene la última palabra. Construyeron un imperio para su sangre, solo para descubrir que habían convertido su sangre en veneno. Hoy, la humanidad se encuentra en un umbral que los Habsburgo ni siquiera podrían haber soñado. La ingeniería genética nos otorga el poder de reescribir nuestro propio código biológico. Podemos corregir enfermedades, mejorar nuestras capacidades, quizás incluso dirigir nuestra propia evolución. Nos enfrentamos a una elección de consecuencias inimaginables. La historia de los Habsburgo nos mira desde el pasado como un sombrío recordatorio de los peligros de la arrogancia. Díganos, ¿qué camino creen que debe tomar la humanidad? ¿Aceptar los límites que nos impone la naturaleza o buscar el control absoluto sobre nuestro destino genético? Escriban su respuesta en los comentarios. Su visión del futuro es crucial.